Hola, buenas noches, sean bienvenidos a la clase de hoy, que está 9 de marzo del 2021 y son las 7:04 de la noche. Vamos a empezar, ahora tenemos poco rating, nada más tenemos 9, a ver cuántos terminan el día de hoy la clase, ¿sale? Pues bienvenidos y vamos a hablar de la clase del patrimonio. Hola Yolet, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a hablar acerca del patrimonio cultural, va a ser lo que vamos a hablar ahora el día de hoy. Y les digo de una vez que el día viernes no va a haber clase de Aprende en Casa. Hola Sebastián Alexis, no va a haber clase de Aprende en Casa porque los maestros tenemos que hacer algunas actividades de la SEP. Entonces no va a haber clase ni el viernes ni el lunes, pero nada más no digan. Nada más no hay clases este viernes ni tampoco el lunes, ¿sale? Ok, bueno, pues vamos a proyectar. Bueno, vamos a empezar. Bueno, a ver si ya se proyecta. Ahí está. Bueno, seguimos hablando de la cultura. Seguimos hablando del mismo tema que estábamos hablando la clase pasada. Que esto no lo deben de olvidar, que la cultura es el conjunto de ideas, valores y costumbres y creencias y prácticas que caracteriza un grupo social. Vimos también esto la clase pasada, que la cultura se transmite de generación en generación y que expresa diferentes manifestaciones orales, escritas, sonoras, visuales, artísticas, y que la cultura también hace que nosotros nos comportemos de una forma y que otras personas de otros grupos sociales tengan otras formas de conducta también. O sea que eso también lo va a definir como el lugar donde nazcan o cómo van a ser, cómo van a actuar, cómo van a relacionarse con los demás. Y nos define un sentido de identidad, nos hace sentir parte de un lugar, de una región, de un país. Por ejemplo, en esta zona, pues hay muchas costumbres, ¿no? Los bailes tradicionales, los moles, ahorita las fiestas patronales que nos están dando por causa de la pandemia, pero eso es parte de la identidad del lugar. Ahora, los dos maestros que hablaron en esta clase hablaron acerca del patrimonio. El patrimonio es un conjunto de bienes, y esto sí sáquenle una foto, por favor. Patrimonio es el conjunto de bienes y derechos y obligaciones que tiene una persona, empresa o nación. Entonces, los bienes son las cosas que el gobierno, o en este caso también la nación, tiene como patrimonio y el gobierno tiene que preservarlos, tiene que cuidarlos, tiene que buscar que se sigan difundiendo. Y también nosotros tenemos un patrimonio, por lo menos nuestros libros de texto, en este caso ustedes, pues ya es su patrimonio. A lo mejor su celular ya es su patrimonio, si ya tienen algunas cosas, su bicicleta, esos son patrimonios, ¿sale? Que les pertenecen. O sea, tenemos patrimonio desde las personas hasta el país y es parte de nosotros. Ahora, el país les decía que tiene el patrimonio cultural, un país es el conjunto de expresiones materiales e inmateriales que se transmiten de generación en generación y crean un vínculo entre el pasado y el futuro. Generan un sentimiento de identidad de las personas. Por ejemplo, no es de a gratis que el gobierno pues les dé historia, les dé formación cívica y ética, les dé geografía, les dé materias donde se tenga que cuidar el patrimonio y que les haga que tengan valores, que lo respeten, que lo cuiden, porque el gobierno también busca que ese patrimonio se siga conservando. Y el patrimonio puede ser natural, puede ser arqueológico, histórico, arquitectónico o artístico. O sea, hay varios tipos de patrimonio. Ahorita vamos a ver cuáles son cada uno de estos. Pero sí quiero que entiendan que materiales e inmateriales, acuérdense que ya lo habíamos visto la clase pasada, cuando hablábamos de lo tangible y de lo intangible. Tangible es todo lo que se puede tocar, que se puede manipular, que lo puede uno tocar, eso es lo tangible. Y lo intangible es aquello que no es tocable, pero que está presente, como la religión, la lengua, la música. Eso es parte del patrimonio intangible.
¿Sale? Ok, Javier. Bueno, hola, Javier. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo vestidos. Esto es parte de la cultura tangible, porque lo pueden tocar, lo pueden ver, es parte de esto. Pero, por ejemplo, un baile, de este mismo baile, ya cuando bailan sería intangible, porque es una tradición que se preserva de ser generación en generación. Tangible sería el vestido, pero intangible sería la preservación de esa danza, que es una danza de mucho tiempo, una danza tradicional. Entonces eso sería intangible. El baile, ya cuando estas muchachas bailen y hagan este baile, pues ya sería intangible, pero la prenda de vestir es tangible, ¿sale? Bueno, seguimos. Acá, por ejemplo, el maestro nos ponía ejemplo de la cultura material. Material es todo lo que podemos tocar, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es patrimonio material de varias culturas. Aquí, por ejemplo, este es de Puebla, de la India, de Yucatán, la muralla china, las pirámides de Egipto. Eso es patrimonio material. Son cosas que dejaron otras civilizaciones anteriores a nosotros, pero que es importante cuidarlas y preservarlas. Ahí el maestro y la presentadora, que se llama Nadia, estaban diciendo de que, pues por ejemplo, para un egipcio es mucho orgullo ver sus raíces, ver su cultura, ver las pirámides y sentirse orgulloso de los faraones y de las personas que las hicieron. Como para un hindú, pues va a ser importante también el Taj Mahal, y para un chino la muralla, y para los mexicanos, pues también tenemos cosas que nos hacen sentirnos orgullosos, que es parte del patrimonio material, o sea, que es parte de lo que otros seres nos han legado y nosotros lo debemos de conservar. Aunque no lo hicimos nosotros, es una herencia que debemos de seguir conservando. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, el patrimonio natural, pues nos hablaban aquí también de las especies animales, de los bosques, de las selvas, también es parte del patrimonio que debemos de cuidar y debemos de conservar, que no debemos de hacer. Si estos animales han vivido cientos o miles de años, pues no se vale de que por nuestro descuido, por nuestra ambición, por nuestra destrucción, pues acabemos con estos animales, no es correcto. Entonces debemos de preservarlos y debemos de cuidarlos, y todo lo que tenemos, bosques, selvas, especies, es parte del patrimonio natural y debemos de cuidarlo y de preservarlo, ¿sale? Aquí también vienen ejemplos del patrimonio natural, así como nosotros nos sentimos orgullosos de nuestras especies, de nuestros animales, también otros países pues se sienten orgullosos también de sus especies, de sus ríos, de sus bosques, de sus ecosistemas, y ellos los cuidan y también los preservan y también generan recursos. Por ejemplo, el turismo y todo esto también es parte del patrimonio natural. Es inmaterial porque sí lo podemos, bueno, podemos decir, pues lo estoy viendo, ajá, pero no te puedes, es algo que la naturaleza nos dio, no lo creó el ser humano, o sea, por eso es inmaterial. Aquí en el material, me regreso acá tantito, esto lo creó el ser humano, estas cosas las creó el ser humano, todo esto lo creó el ser humano, las pirámides, las iglesias, las murallas, el Taj Mahal o las pirámides, las creó el ser humano, pero la natural no, el ser humano ya después llegó ahí, se establece ahí y va a construir cosas alrededor de ahí, pero la naturaleza ya había hecho todo esto y eso no lo hizo el ser humano. Esta es parte de la naturaleza que se formó durante miles de años y también debe de preservarse. Entonces es inmaterial porque no lo creó el ser humano, fue creado por la naturaleza. A ver, hasta acá vamos a seguir. Pónganme aquí si no hay dudas antes de que siga avanzando. Aquí en el chat. ¿Dudas? Dudas, dudas. A ver, Aris, ¿tienes dudas? Aquí ponle. Dudas, dudas, dudas. Javier dice que no, Abril no, Vivian no, Javier no, Sebastián no, Javier no, Vivian Kimber dice que no, Yaris dice que no, Jennifer dice que tampoco hay dudas. Ok, Yolette dice que ninguna duda. Ok, bueno, entonces seguimos hablando del patrimonio. Ahora, acá tenemos patrimonio material, se puede dividir en dos, mueble e inmueble. El mueble es que se puede transportar, que se puede mover,
que se puede, bueno, que puede ser cambiado de un lugar. Entonces, cuando ustedes en su casa dicen que tienen un mueble, significa que es algo que pueden llevarse de un lugar a otro con cierto esfuerzo, dependiendo su peso, pero lo pueden trasladar a algún lugar. Aquí, por ejemplo, ponían los maestros el ejemplo de estas piezas que no, que eran de Egipto, que se llevaron a museos europeos y que pues ya no están en el país de origen, que es Egipto. Entonces aprovecharon de que era algo mueble, o sea que era un objeto que podían trasladar y llevarse a otro lugar y se lo llevaron. Y en cambio aquí tenemos ejemplos de inmueble, que es algo que no se pueden llevar o no se pueden transportar. Aquí, por ejemplo, este es el Vaticano en Roma, en Italia. Aquí, por ejemplo, si ustedes van al Vaticano, más bien que es el Vaticano es un país, es el país más pequeño del mundo. Entonces aquí si van al Vaticano, van a ver que esto que es la Capilla Sixtina, ustedes no se la van a poder llevar. Si han hecho exposiciones, y apenas vino una a Puebla, donde hicieron réplicas, o sea, copiaron las pinturas, copiaron el edificio y lo van montando y las personas lo van observando, pero no es el original, es una réplica. Entonces, el patrimonio material o inmueble, aquí más bien sería el patrimonio cultural inmueble, o sea, no se puede mover, no se puede, tienes que ir a ese lugar para poderlo visitar y poderlo conocer, ¿sale? No, no es lo mismo, no se puede que él venga a ti, tú tienes que ir a conocerlo, a observarlo al lugar donde está. Acá, por ejemplo, en pues tú no puedes ir este, pues acá también son inmuebles, ¿no? No puedes, tienes que ir forzosamente a Egipto, tienes que ir forzosamente a la Catedral de Puebla, tienes que ir forzosamente a Chichen Itzá, tienes que ir a la India, tienes que ir a China para poder ver esto, si no, pues no lo vas a poder. Son inmuebles, o sea, es patrimonio cultural material inmueble. Tienes que ir a ese lugar. En cambio, en el mueble, pues a lo mejor pueden traer algún día una exposición de alguna cultura de otro país y la puedes ir a observar, ¿sale? Eh, Aquí también nos pone el ejemplo de cultura inmaterial. Pues aquí nos dice el profesor que eran son los rituales, las festividades, los espectáculos, el lenguaje, la artesanía o la gastronomía es cultura inmaterial. Cada país va a tener su propia cultura inmaterial, o sea, incluso hasta cada región, ¿no? Por ejemplo, las personas de Monterrey tienen tradiciones diferentes, las de Nuevo León, a las que tenemos aquí en el estado de Puebla. O sea, y una persona de Chiapas va a tener otro tipo de rituales, otras festividades, a pesar de que es el mismo país. Incluso en una región también pueden estar cambiando el patrimonio cultural inmaterial. Aquí, por ejemplo, ponían estos alimentos son de Tailandia. Aquí, por ejemplo, estas son danzas de Japón. Y acá decían que estas son instrumentos musicales de Suiza. Entonces vean cómo las trompetas casi están, bueno, miren como 3 metros o algo así, 4 metros. Entonces vean cómo son costumbres que son diferentes para cada cultura tiene sus costumbres. Y a lo mejor tú vas a ese país y ves estas trompetas de 4 metros y dices, ahora eso que está muy raro, pero es parte de su tradición y es parte de su costumbre y es lo que ellos hacen y ellos son sus tradiciones. Así como también a lo mejor ellos vienen y ven que se bailan los moros, o que se baila, o que se hace mole, o que hay pan de fiesta y todo eso, y van a decir, también van a ver cómo cada cultura tiene sus propias tradiciones. Aquí, por ejemplo, nos pone que de la cultura inmaterial, ejemplos son las tradiciones orales, las expresiones orales, por ejemplo, las leyendas, los mitos, todo eso es parte del patrimonio inmaterial y que se debe de preservar. Artes del espectáculo, por ejemplo, por ejemplo, la danza de los voladores de Papantla, pues es un arte, ¿no? Es también un espectáculo que se presencia y que se corre un riesgo porque lo hacen a más de 20 metros de altura. Rituales, o actos festivos, como ya les dije, las fiestas, las tradiciones, que echan cohetes, todo eso es parte también en esta zona, ¿no? Es como son parte de los rituales y de los
actos que se hacen acá. Cómo se relacionan con la naturaleza y el universo. Acuérdense que desde los pueblos indígenas pues le rendían culto al sol, a la luna, a la tierra, y ya después cuando llegan los españoles pues adaptan un poquito esto y también siguen haciendo rituales que a los santos que tienen que ver con la siembra, a pedir para que llueva, o sea, todo eso también tiene que ver con lo relacionado con la naturaleza y el universo. Y después también las técnicas artesanales, o sea, cuando se hace algo que es una artesanía y que tiene un procedimiento que no es tan fácil de replicar, también es parte de la cultura inmaterial, o sea, que tiene una tradición, cómo se hace, cuáles son los cocimientos, cómo se mezclan los colores, cómo se realiza ese producto. ¿Sale? Bueno, hasta aquí no hay dudas. A ver, pónganme aquí en el chat antes de ver lo que iba a poner. A ver, pónganme aquí si no hay dudas. Entonces le dice que ninguna, Abril dice que no, Alexis no, Javier no, Vivian no, Arisdelsi no, y Alberto no. Bueno, entonces tienen que ver, y Jennifer dice que no. Entonces tienen que ver la diferencia entre la cultura material y la cultura inmaterial, ¿sale? Ahora, pues también hay amenazas al patrimonio natural y cultural, ¿no? Pues pues la más grave son los seres humanos, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo la marcha del día de ayer del feminismo, que en el estado de Puebla, en la ciudad de Puebla, quemaron las puertas del Congreso. Entonces, pues protestan, pero esta puerta, pues puede ser una puerta de hace 200 años o 150 años. Y entonces si se quema esa puerta y se destruye esa puerta, pues ya no va a haber forma de que, sí la pueden volver a poner, ¿no? Pueden poner otra puerta, pero ya no va a ser la misma, ya no va a tener la misma antigüedad ni los mismos materiales, y la destrucción que se hace, pues ya no, es algo que ya no se recupera, o sea, porque es algo que ya tiene un valor por ser antiguo, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo esta puerta fue quemada el día de ayer, le echaron gasolina, le prendieron fuego, y la puerta va a sufrir un deterioro, probablemente ya no tenga restauración. Después acá tenemos otro ejemplo de cómo el ser humano aquí, por ejemplo, esta imagen aparece en el billete de 20 pesos, donde sale el águila liberal de Benito Juárez. Pues una persona le mochó la cabeza y sí lo agarraron y le pueden restaurar la cabeza, ¿no? Le pueden volver a poner la cabeza y le ponen, pero ya no va a ser el mismo, ya no tiene el mismo valor, porque ya al tener una restauración de una parte muy importante que es la cabeza y el pico del ave, ya no vale, porque el artista también le puso su visión, le puso su forma de entender, y al tener este deterioro, pues ya no es lo mismo. Entonces los seres humanos destruimos el patrimonio cultural que nos deja, ¿no? Ese es un detalle. Y en el programa de Aprende en Casa, pues ponían este ejemplo de cómo estos budas que están en China, los hacen en unas grutas, están ahí metidos dentro de estas grutas, y que hay varios cientos de budas, pero el problema con ellos es que ahí no es el ser humano la amenaza. Ahí el detalle es que está muy salina esa región, entonces esas sales y esa humedad natural va destruyendo estas esculturas que tienen más de unos 1300 años y se van deteriorando y se van haciendo más, se van envejeciendo y se van destruyendo y se van descarapelando y se van haciendo, se va destruyendo el material con el que está hecho. Entonces, puede haber amenazas naturales y amenazas humanas, ¿sale? Que destruyen el patrimonio cultural. Y eso pues es malo, ¿no? Por ejemplo, de protestar, pues no está mal que se proteste, pero sí está mal destruir algo que puede ser algo que es insustituible o es valioso, ¿sale? Ahora, de lo bueno, por ejemplo, ahí también en la clase planteaban que la ONU designa el patrimonio de la humanidad. La ONU dice qué sitios son valiosos, qué sitios son importantes, que se deben de preservar. Y un lugar que está señalado como Patrimonio Cultural de la Humanidad es la ciudad de Puebla. El Centro Histórico de Puebla, desde 1987 es Patrimonio Cultural de la Humanidad.
¿Por qué? Por eso busqué esta foto, porque es una foto que ilustra más o menos por qué Puebla fue elegido por la UNESCO, más bien, que es parte de la ONU, como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pues por la traza de las... ah, a ver, dice que no me escucho bien. Bueno, pues voy a tratar a ver cómo le hago. A ver, espero que... Bueno, bueno, pues acá les decía que la ONU, la UNESCO, perdón, que es parte de la ONU, que tiene que ver con la cultura, escogió a Puebla por el trazo de la ciudad, como las calles son perfectamente trazadas en forma de cuadrícula, eh, como también son edificios coloniales y anteriores a 1900, por eso la ciudad de Puebla fue elegida como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces ese beneficio lo ha seguido conservando. Desafortunadamente, pues Puebla tiene también algunos problemas en el centro histórico, como ambulantaje, como negocios que ya no preservan el sentido de los edificios y todo eso, pero todavía seguimos conservando eso. Pero en algún momento la UNESCO puede decir que ya Puebla ya no está haciendo lo que fue en 1987 y le puede quitar esa distinción, que esperemos que nunca suceda, ¿no? Pero entonces Puebla por eso fue elegido como Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿sale? Otra cosa, antes de que se me olvide, también otra cosa que han dicho algunos historiadores o investigadores, que Puebla, por ejemplo, pues ella también se volvió un lugar de cantinas, un lugar donde, bueno, ahorita por la pandemia no, pero donde ponían estructuras donde podían tomar en las azoteas y que destruía todo lo era parte del, que era parte de lo que hacía Puebla como un patrimonio cultural de la humanidad y que eso pues está perdiendo y que puede afectar a Puebla en un futuro. Ahora, hay instituciones que cuidan el patrimonio de la nación, ¿no? Patrimonio cultural. Estas son las instituciones que cuidan el patrimonio cultural. El INA, la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el CEPROPAN, que ese no lo conocía hasta ayer, que lo presentó el maestro, que es el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble. Ese no lo conocía. Los demás sí ya los conocía. El INVAL, el Secretaría de Cultura y el INAP sí los conocía, pero este no. Entonces vean cómo hay instituciones que se dedican a cuidar el patrimonio que tenemos en México y que no se destruya. No sé si hasta acá tengan duda. A ver, pónganme aquí en el chat si tienen duda. Duda, duda. Bastián Alex dice que no, Aris Delcy dice que no, Vivian Kimberly no, Yolet no, Abril no. Ok. Jennifer dice que no hay dudas. Bueno, entonces, bueno, antes de que ponga el crucigrama, les voy a poner algo que me llamó la atención. Por ejemplo, en a ver si se ve. Acá, por ejemplo, en este Cepropan, que no lo conocía, pues me llamó la atención ya investigando un poquito, porque yo no sabía qué hacían, cómo cuidan el patrimonio cultural que tenemos, ¿no? Que es aquí en México, que tenemos patrimonio y que lo cuidan, ¿no? Aquí, por ejemplo, muestran qué es lo que cuidan y qué problemas tienen las obras de arte, así muy generalmente. Aquí pues pueden ver que cuidan, por ejemplo, los murales de nuestro país, ahí vean con qué detalle están haciendo una pequeña restauración. Ahí se ve cómo hay materiales que a lo mejor se están desprendiendo, se están muy pequeñitos, ¿no? Son materiales a lo mejor de menos de 1 centímetro, pero que se están, al ser varios, pues ya se ve un daño y ellos buscan que no se perciba y cuidarlo y restaurarlo. Entonces aquí, por ejemplo, se puede ver cómo están restaurando un mural. Acá vean cómo, pues, estos insectos que dañan las piezas, que el salitre, aquí vean una gran cantidad de insectos también que hay en algunas piezas y cómo los pueden destruir. O sea, esto me llamó la atención como está interesante, ¿no?
Y aquí, por ejemplo, viene qué es lo que pueden, bueno, aquí de lo que ellos se basan para poder estudiar qué daña algunas piezas. Y aquí, por ejemplo, aquí ponen algunos insectos que dañan piezas, ¿no? A lo mejor cuadros, a lo mejor muebles, o sea, cómo estos objetos, estos insectos causan daños y buscan detenerlos, ¿no? Para que no se sigan dañando. Y aquí viene, por ejemplo, el nombre del insecto y la obra en la cual estaba metido el insecto, qué obras estaba dañando y qué hicieron con esa obra, ¿no? Aquí viene varias obras que estaban invadidas por algunos insectos. Y aquí ponen también ejemplos de cómo se va deteriorando los materiales, ¿no? Por ejemplo, este es un cuadro, ¿no? De dos santos, de dos santas. Y aquí vemos cómo la madera, en la parte de atrás está sobre una base de madera, y cómo se va deteriorando parte de los materiales y les deben de seguir dando restauración y cuidarlo para preservarlo y que no se siga dañando. Aquí, por ejemplo, esto pues sí lo vemos mucho, ¿no? Estos son los que hay muchos en sus casas, ¿no? Que son, así se llaman estas plantas briofitas, ¿no? Su nombre científico. Es lo que ustedes conocen como musgo o o lama, ¿no? También le dicen. Entonces, invade monumentos, a lo mejor como edificios. Aquí, por ejemplo, este es una escultura, pues aquí estaba invadida de este tipo de planta que también aprovecha la humedad y pues también va destruyendo algunos monumentos, y pues también aquí ponen qué monumentos estaban invadidos por esta planta y qué hicieron para poderla restaurar. Aquí, por ejemplo, también vienen microorganismos que dañan fotografías, que dañan papel, que dañan, bueno, principalmente lo que son documentos, ¿no? Que puede haber hongos, que puede haber infectados por pinturas. Entonces, todo esto también se busca preservar estas, estas cosas que nos preservaron otras generaciones, ¿no? Que son fotos, documentos. Aquí, por ejemplo, vemos cómo hay piezas que también son invadidas, que son como de madera, y también son invadidas por estos insectos, ¿no? Como se meten aquí en estas piezas. En ejemplo, en este juguete, que es un juguete muy antiguo, entonces vean cómo ya tenía este tipo de insecto metido aquí en el juguete, ¿no? Y en un mosaico, bueno, en un ejemplo de mosaico antiguo, pues ya estaba metido este insecto ahí adentro, ¿no? Haciéndole hoyos y ya pasando un buen rato comiendo, ¿no? Cómo se va cuidando. Y aquí pues ya vemos que aquí proponen, por ejemplo, vean cómo le hacían hoyos a los marcos, los iban comiendo los animales y los iban destruyendo, cómo dejan estas como bolitas, que si ustedes tienen algún mueble antiguo en su casa van a ver que a lo mejor tienen estos insectos igual que son destructores. Aquí, por ejemplo, cuando hablan de esto de anoxia, es que le quitan el oxígeno, o sea, si hay un ser vivo ahí, lo dejan así como al vacío, sin oxígeno, y entonces el microorganismo o el organismo muere, el que está invadiendo, y ya no queda infectada la pieza de ahí, de esto, ¿sale? Entonces vean cómo hacen la restauración, cómo toman muestras, cómo los van salvando. Entonces ya para que vayan viendo cómo van tomando muestras de las piezas, de los animales, de los insectos, cómo analizan los daños, cómo pueden hacerle y cómo toman cursos para poderse capacitar en la restauración y cuidar el patrimonio, ¿sale? Entonces ellos, pues lo que se busca es que cuiden el patrimonio. Y pues esto fue lo que a grandes rasgos, todavía seguimos, pero nada más quería enseñarles eso, como esta institución que no conocía, que se llama Cencropam, él se encarga de cuidar el patrimonio
Cultural de México, ¿sale? Y ya vieron como algunas cosas que hace. Ahora sí necesito que le tomen foto Pónganle, saquen foto y me ponen aquí que ya lo tienen, ¿vale? Voy a contar 15 segundos. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ya, fin. Entonces, aquí, por ejemplo, en el maestro hizo esto, o sea, el maestro, también tómenle foto también otros 20 segundos. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fin. Entonces, esto el maestro lo hizo en la clase, o sea, el maestro hizo este crucigrama, pero el detalle es que pues a lo mejor no les dio tiempo capturarlo, no lo realizaron, entonces ya lo que hice fue tomar lo que el maestro hizo, ¿no? Hacer hacer el crucigrama, así como él lo planteó, y ya después rescatarlo. Dice aquí, intervienen los trazos y simetrías, casas y objetos de diferentes épocas, es el 1, es la arquitectura. Después dice, patrimonio de costumbres y tradiciones se heredan de generación en generación, son conocimientos tangibles, sería la inmaterial. Espérame tantito, voy a meter a su compañera. Después es el patrimonio de productos tangibles de una comunidad con relevancia cultural, histórica y social. Era la cultura, el patrimonio material. Después en la que sigue, a ver, espérame. La 4 es patrimonio que vemos cada día, representa paisajes del medio ambiental, estético o científico. Era el patrimonio natural. Después era déjenme acá. Después el 5, que muestra la riqueza de los pueblos en lenguaje, costumbres, tradiciones artísticas y museos, el patrimonio cultural. Y el último, que incluye piezas de diferentes lugares como Chiapas, Nayarit, representa el folclore nacional, los bailes y las danzas, ¿sale? Entonces ahí podemos ver cómo esto sí pónganlo ahí en su libreta porque les va a servir hasta para cultura general. Entonces ese crucigrama que el maestro hizo, ya lo puse aquí para que ustedes también lo puedan ver. Y ya por último sacaron esto. A ver, ¿qué va acá? A ver, quiero que me pongan en el chat qué va acá. En el primer hueco, ¿qué podemos poner? En ¿qué iría? Decían que tenían que terminar esa actividad ustedes. ¿Acá qué va? En esta, ¿qué va? ¿Qué va acá? ¿Qué iría acá? A ver, díganme. Ajá, material, exactamente. Bogar, Ari, Sebastián. ¿Y quién más? Y Vivian. Aquí pongan material. Entonces aquí, saquen captura de pantalla y ya después vamos llenándolo, ¿sale? Aquí va material. Después sacaría mueble. Ejemplo de un mueble, ¿qué sería? Acá en ejemplo de mueble, ¿qué podrían poner? A ver, voy viendo a ver si va bien. Una silla, sí, pero, ajá, un ejemplo de una silla. Otro ejemplo de un mueble, una cama, una mesa, sí. Bien, Yolet, Abril, Alberto, bien, Vivian, bien. Un ropero, un sillón, ajá, pero antiguos, porque los de ahorita, pues no es patrimonio cultural, o sea, pero antiguos sí, ¿sale? O salvo que le hayan pertenecido a alguien muy, un joyero a lo mejor, ¿sale? Entonces eso va en el patrimonio, un piano, ajá, como pone Yasmín, ándale, ese sí. Ahora, acá, ¿qué sería? Aquí, ¿qué va? En que no hay ejemplo. Si el otro es mueble, ¿aquí qué sería? Ahí va el chat.
Ah, no, danza no va ahí. Acá, ¿qué sería? Mueble, y aquí, ¿qué sería? En este, a ver, vamos viendo. Inmueble, sí, Yoler, exactamente. Sebastián también inmueble, sale. Va inmueble. Entonces acá va inmueble. Y aquí en ejemplo de inmueble, ¿qué podemos poner? A ver, pónganme aquí. A ver, en ejemplo de inmueble, ¿qué podemos poner? Algo que no se pueda llevar ni transportar. A ver, pongan ejemplo. Ejemplos. Pirámides, ajá, sí, Alberto, pirámide está bien. Yasmín, una casa, sí, también está bien. El Vaticano, iglesias, torres, museos, anden, sí, también. Bien, Yolet, bien. Miguel Ángel, terrenos, sí, acá está. Entonces ese ya está. Ahora en inmaterial, aquí sí iría aquí ejemplos de inmaterial, aquí van varias cosas. Ahora sí venía con lo que me decían, costumbres, tradiciones, o sea, todo lo que me estaban diciendo hace rato. ¿Vale? Costumbres, tradiciones, pues, formas de literatura, acá van varias, ¿sale? Y aquí en ejemplos, a ver, ¿qué ejemplos habría en el inmaterial? A ver, pónganme aquí, a ver si quedó bien. Ejemplos del inmaterial. El idioma, sí, las lenguas indígenas también, ajá, las costumbres, ajá, pero ¿qué costumbres? Aquí, por ejemplo, pongan la danza de los viejitos, ajá, la danza, por ejemplo, aquí pone, sí, ese sería en el primero. Y ya en el otro, que ejemplo sería música, ajá, sí, eso iría en cultura inmaterial. Y ahí en ejemplos, pues pueden poner danza de los viejitos, danza, a lo mejor también baile de los voladores, eh, cuentos mayas, ¿sale? Ahí pueden poner varios ejemplos, ¿sale? Y ya con eso, pues ya llenamos el esquema, ¿sale? Pues ya voy a verlos, bueno. Pues prendan tantito su cámara para que veamos cuántos. Hoy tenemos 16, no nos fue tan bien. Pues vayan poniendo presente. Hola Fernanda, Alexis, y Dayanara y Alberto. Prendieron su cámara. Y Bogart también, pero no sé qué, se ve medio oscuro. Ahí como verde. Jennifer también. Vayan poniendo presente acá, ¿sale? Porque queda un minuto. Pues nada más, hola Yasmín. Pues cuídense, sigan cuidándose y pues espero que hayan aprendido hoy, ¿sale? De lo que vimos hoy. Vayan poniendo presente acá para que se guarde, ¿sale? Y si no se guarda, pues háganle como le han hecho últimamente, que también está bien, que en el chat del WhatsApp también ponen cuando no les alcanzaba a poner. Pues cuídense y saluda a tus papás. ¿Y ahora eso qué es del Bugar? Ya pasó el del amor y la amistad, no sé qué, está raro. Ahí que sea. Bueno, pues cuídense y nos vemos la próxima semana. Sigan estudiando. Viernes.